Número 3. ¿Tú quién eres? Tú sí que eres persona positiva. Estabas ayudando a todos, esperando resultados, pero de momento también se han roto todas tus esperanzas, por lo que veo. Parece que eres persona amistosa, humilde, ayudando a los demás, ¿no? Pero algo ha pasado en tu vida que lo que tú esperabas solucionar de mejor manera se ha roto. La justicia. Mira que estaba para número 2 en el fondo. Uf, el mundo. Pero carta de profesor. Mira, de profesión. Mira, te puedo decir que por justicia, es decir, lo merecido que tienes, a lo mejor te van a dar éxito en el mundo. Tendrás que, o cambiar sitio de vida, de vivienda o del trabajo. Sí, mira, aquí cartas de ganador te han caído. Después de... Ay, si te están haciendo daño. Eres persona sabia. Y merecido debería ser tu éxito en el mundo. Es decir, si hablamos de asunto laboral, sabes hacer bien su trabajo y debería estar pagado, muy bien pagado, porque sería merecido para ti. Pero eso no pasa. Algo está destruyendo tu vida. Estás enfermo. Estás protegiendo tus intereses. Estás protegiendo tu vida. Estás protegiendo tu negocio. Puede ser, pero algo está destrozando todo lo que tienes. Otra vez carta de defensa. No sé. Aquí cartas ganador. Cartas de ganador están apagadas, porque mira, digo algo te está destruyendo todo y mi carta de diablo caiga. 9 de pentáculos, sí, tu estabilidad, tu abundancia que tienes o deberías tener, están, alguien te está haciendo daño de cualquier modo. Aquí podemos también hablar de vuestro mundo físico, de vuestra civilización directamente están atacando tu negocio de algún modo, o pueden hacerte magia. Es como que por derechos tú deberías estar en prosperidad, por derechos, pero parece que no te dejan, no te roban. Te están destrozando de otro modo. La fuerza, decepción en la familia. Puede ser que te cortan raíces, haciendo daño a tu familia, ¿vale? Como no tienes paz, amor y armonía dentro de tu casa, de tu familia. En tu relación con pareja no tienes estabilidad, o con hijos o con padres. Eso está afectando tu nivel emocional, que al final es como se refleja en tu vida laboral. Ay, estrella. Sí, dicen que para prosperidad tienes que salir, no sé, muchas cartas del mundo te han caído, o sea, mundo virtual, como todos vivimos ahora en el mundo virtual, tal vez tienes tu página o tu tienda virtual, puede ser, como yo misma aconsejaba a mucha gente que tienen tiendas físicas. Digo, tenéis que ya abrir una virtual, porque pronto situaciones van a ser así, que nos van a obligar a cambiar nuestros sitios de alojamiento, porque por causas naturales, climáticos, ¿no? Más seguro, pronto vamos a vivir en el mundo virtual. Y te dicen que tu negocio tienes que llevar a esto, no sé. Si lo tienes en internet, ampliar tu
modo de ganar dinero por internet o directamente mudarte, cambiar sitio de tu negocio, de tu trabajo. Caballero de Pentáculos. Y 13. Mira, la muerte te ha caído también. Parece lo que estabas construyendo hasta ahora morirá. Lo que te acabo de decir. O tendrás que cambiar tu empleo totalmente, hacer algo diferente, o en otro sitio, o en otro sentido. Y aquí de ganar lotería, no, tampoco, oh, no. La torre te ha salido 2 veces, gravemente herida. 7 de bastos, protegiendo sus territorios, pero lo haces ya esforzándote muchísimo porque estás muy mal, te hace mucho daño, estás muy mal. Puede ser económicamente estás mal, puede ser físicamente, emocionalmente estás mal, pero estás mal y no. Me gustaría decirte algo bueno para animarte. Ay, a ti también ha salido carta de ayuda de Pentáculos, pero con triplete de elegir. Tú también tienes que elegir entre algo o entre alguien. También, tal vez, también iba a decir asunto amoroso. Tal vez sí. Tal vez tienes que decidir amor o dinero, porque cuando gente cree que puede tener todo a la vez, no es así, eso no existe. No se puede tener todo, no se puede, ¿vale? Nadie. Y amor, y salud, y prosperidad, todo a la vez, no. Hay fases de vida. Hoy, etapa de enamorarte, feromonas, endorfinas, tú te sientes feliz, ¿vale? En este momento tú te centras en tu amor, está fallando tu lado económico. Y luego pasa al reverso. Cuando fracasas en amor, estás dolida, hay temporada, después de cualquier relación fracasada, ¿no? Cualquier persona está tan dolida que no quiere, hay una época cuando no quieres otra relación, ¿verdad? Hay que curar heridas. En este momento una persona se centra en qué, por supuesto, por ganar dinero, realizarse a través de su profesión. No hablamos en este caso de querer ser rico, hablamos que después del desprecio que he vivido por parte de mi pareja, ¿no? Quiero realizarme como una persona para su propia autoestima, ¿no? Y tú te centras en tu trabajo, en tu profesión, en lo que mejor sabes hacer. Tal vez tú también deberás hacer esta elección. Sí, porque aquí 3 de espadas es corazón roto, normalmente pasa por asuntos amorosos. No hablamos de triángulo, cuando 3 personas implicadas, ¿no? En una relación de 2, que debería ser de 2. Es que parece que de donde tú esperabas ayuda no vendrá. ¿Ves? Tú esperabas que tú, no sé, hombre, marido, pareja, amigo, compañero de piso, de casa, de trabajo, tu jefe, te va a ayudar económicamente, pero no. No he cambiado yo la carta, esta misma me ha salido para número 2. La mujer guapa, atractiva, a quien están robando. Tal vez eres tú, como digo, mis enemigos están viendo todos mis 3 números. Si mis enemigos están mirando, no quiero dar esta información, pero ¿sabes qué? La mujer guapa y atractiva, que de momento estás pasando muy mal, y económicamente, físicamente y emocionalmente, que traición que has vivido o vas a vivir en breve, porque la persona quien debería ayudarte económicamente te va a fallar. ¿He dicho correcto, no? De algún modo, ¿sabes qué te digo? Se cumplirá tu deseo. No voy a insistir, porque te ha salido as de copas, tal y cual, ¿vale?
as de copas. Estás volteada, ahora estás tumbada. Te han ganado. Alguien de momento. Pero siempre digo, perder una batalla no significa perder la guerra. ¿Vale? A veces hay que dar un paso atrás y luego 2 pasos adelante. ¿Vale? Es una estrategia. Es una estrategia. Me parece que de momento alguien ha conseguido hacerte daño. Pero tu deseo se cumplirá, ya está de camino. Y yo no voy a insistir que será deseo de dinero para hacerte rica, ¿no? O hacerte millonaria. Puede que tu deseo no tiene nada que ver con dinero. O tal vez, incluido, puede ser, si tú crees en loterías, aunque gente despierta, gente inteligente no creen en esto, ¿vale? Gente inteligente no compra billetes de lotería, así de claro. Pero si tú eres algún milagro y te pasa eso, puede ser que te tocará. Porque cumplir tu deseo está ya de camino. Yo con esto acabo tu predicción número 3, porque os siempre digo, mira, qué importante ver mis predicciones desde el principio al final, porque a veces se empieza mal y acabamos bien, luchando, tú sigue luchando, ¿vale? A veces digo, hay que parar esta lucha, que estás luchando como Don Quijote, contra nada o contra nadie. En tu caso dice, tú de momento lucha por tu verdad, por tus intereses. Dicen que sí. Y de algún modo tienes que ampliar tus horizontes, ¿vale? Mira bien lo que estás haciendo. Tienes que analizar si de verdad vives donde quieres. O a lo mejor no vives donde quieres, porque hay ahora países que están en la guerra y nadie quiere estar ahí con la guerra, pero no tienen posibilidad de mudarse. Busca esta posibilidad, ¿vale? O puede ser que tu trabajo, de que ves, me ha venido avispos, porque la vela tenemos de miel, la vela dulce. De momento es así. De momento es así. Tienes que cambiar algo. Analizar tu situación. A veces parece que estamos en un callejón sin salida. En este caso hay que pedir ayuda de los creadores para que te indican camino correcto. Y hasta así me despido. Suerte para todos.